Bienvenidos hermanos a Pater Noster, te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hay un sacerdote que especialmente admiro por su sabiduría, por su elocuencia y por enseñarnos tantísimo, ¿no? Sobre temas escatológicos, espirituales, del purgatorio, del cielo, del infierno. El padre Carlos Cancelado, un sacerdote del Dios Altísimo, el cual yo tengo en gran estima. Y hoy quiero reaccionar a una de esas experiencias que él ha tenido como sacerdote. Un don que le ha regalado Dios, pues, es que alguna que otra vez ha recibido visitas del alma, de un alma del purgatorio, o de varias almas del purgatorio. Y en este caso vamos a hablar de una de ellas, en el cual, pues, ese alma, para más INRI, no es católica. O si lo fue en el pasado, pero para que vean que incluso después de pasar el umbral de la muerte, después de cerrar la puerta a este mundo, las almas se dan cuenta de lo mal que han llevado su vida cristiana. Y por la divina providencia de Dios, Dios les permite manifestarse en este mundo de nuevo para advertirnos. Y eso es lo que se trata el video de hoy. Pero antes de comenzar a ver ese video y hacer esas apreciaciones, me gustaría, si algún hermano, hermana, pues conoce personalmente al padre Cancelado, pues que le haga llegar mi invitación al canal. Me encantaría tenerlo aquí en el canal y poder mantener un diálogo sobre tantas, ¿no?, experiencias que este sacerdote pues ha tenido, y invitarlo cordialmente a que pase por aquí, por Pater Noster. Si alguien lo conoce, pues, y me quiere hacer ese enorme favor, pues le estaría muy agradecido. Ahora bien, vamos a pasar a ver ese video. Es cortito, pero tiene muchísima sustancia. Mucha sustancia tiene ese video. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Vamos a ver lo que nos cuenta nuestro estimado sacerdote. En la misa de un funeral, estaba terminando la Eucaristía, eran los últimos bendiciones que se dan al difunto después de la comunión. Paso al altar cuando de pronto veo una persona a mi lado. ¿Sí? Me asombra esta persona porque me dice: Padre, dile a mi esposa que quiero que mis niñas hagan la primera comunión, que no le retenga la primera comunión. Una pequeña apreciación. Esa persona que ha visto el padre es el difunto. Ahora él lo aclara. Que la comunión es necesaria. Y desapareció. Entonces yo le tuve que preguntar a la gente en ese momento, le dije: oye, vi una persona así, de esto, vestida así, de esta manera, que se me paró, que me pidió esto. Y la gente se miró entre sí con los ojos grandes y me dicen: Padre, es el... Así está vestido. Y entonces dije: bueno, ¿y por qué pidió la comunión? Este hombre había dejado la fe católica, se había al protestantismo, había sacado sus niñas del catecismo para que no hicieran la primera comunión. No sé, quizás ante el juicio particular, Dios en su infinita bondad y misericordia, Dios hace lo imposible para salvarnos. Lo imposible, es papá. Quizás le permitió decirle: es necesario la comunión. ¿Por qué lo dice? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y en él. Dice el que come, no dice el que comió o comerá. El que come, presente. Soy continuo a la Sagrada Eucaristía, ofreciéndola por nuestros seres queridos, por los continuo, porque las penas que pueden recibir, una es las misas. Hasta que no se celebren tantas misas, por usted no sale, porque falté a misa, nunca valoré la Sagrada Eucaristía,
El dolor de las almas del purgatorio es tener a Jesús tan cerca de nosotros, en medio de nosotros, aquí en la tierra, y ni siquiera ir a visitarlo. Pues fíjense qué testimonio tan interesante. Una persona que abandonó la fe católica y se hizo protestante. No valoró la Sagrada Eucaristía. No le dio el valor necesario. Obvió esos pasajes, ¿no?, de San Juan capítulo 6, en el cual el Señor mismo con su boquita de comer nos decía: quien come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. Quien no coma de su carne y de su sangre, entonces ese no tiene vida eterna en él. Como bien ha dicho el Padre, Dios, que es Padre, que es amor infinito, misericordia infinita, nos hace ver en nuestro juicio particular, pues, todas esas deficiencias espirituales que hemos tenido en vida. Quizás ese señor protestante, no lo sabemos, siga en el purgatorio o no, no lo sabemos, se dio cuenta de la importancia de la Eucaristía en el plan de salvación de Dios. Quien come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Y al mismo tiempo que Dios es Padre, este señor protestante que abandonó la fe católica también era padre. Y a diferencia de la parábola de Lázaro y el Epulón, en el cual pues Dios no permitió al rico aparecerse a sus familiares para decirles que cambiaran de vida para que no vengan a donde estoy yo. En este caso, sí fue permitido por Dios que ese alma se manifestara. ¿Para qué? Para que donde estoy yo no vengáis ustedes. Ese alma estaba en el purgatorio, sufriendo lo indecible. ¿Y qué quería este papá para su hija? Que abandonó la fe también, que abandonó las catequesis, que abandonó la iglesia, en definitiva. Pues que donde estoy yo, no vengas tú, porque estoy sufriendo. Y qué importante es la Eucaristía, en el cual algunos teólogos y santos nos dicen que comiendo de esa carne y esa sangre de Jesús, vamos dándole forma a nuestra alma, vamos dándole gloria a nuestra alma. Y ese alma se va conformando, se va transformando en ese alma que sí quiere Dios. Imagínate la cara del padre cancelado cuando se dirige a la familia. Disculpen, acabo de ver un señor aquí justamente, era así, con estas características, iba así vestido, y la familia le dice: pues padre, es el difunto. Yo me imagino la cara del padre cancelado, porque él describió perfectamente a ese señor que estaba de cuerpo presente y de espíritu presente también, porque estaba allí. Me imagino su cara. También me imagino la cara de los familiares, después de ver lo que dice el sacerdote. Pero más allá de eso, el sacerdote no lo dice, pero yo pienso que en la familia existiría una transformación en su fe, porque después de haber abandonado la iglesia, después de haber abandonado los sacramentos, después de tener esa experiencia, no lo sabemos,
El sacerdote, como he dicho, no lo ha llegado a comentar, pero me imagino que esa familia volvería a la fe católica. Y qué importante es también, señores, qué importante, y lo ha dicho el padre, ofrecer nuestras comuniones por las almas del purgatorio. Una cosa, hay que diferenciar. Una cosa es tu intención en la Santa Misa. Tú dices, por ejemplo, ¿no? Tú vas a la Santa Misa y puedes comulgar o no puedes comulgar, según tu situación. Yo ahí no voy a entrar. Una cosa es tu intención que llevas a misa. Pues mira, yo voy a misa y quiero pedir en la Santa Misa, pues, por los enfermos del mundo entero, por los sacerdotes. Quiero pedir por el Papa, por mi familia, por el mundo en general. Y otra cosa diferente es ofrecer tu comunión, que es una dedicación más especial, más personal, ¿no? Y tú dices, pues voy a comulgar por las benditas almas del purgatorio, independientemente por lo que hayas ofrecido la Santa Misa, ¿no? Y tú te acercas y en tu mente, en tu corazón, orándole a Dios con sinceridad de corazón, Señor, ofrezco esta comunión por fulano que puede estar en el purgatorio, o por todas las almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas de tu misericordia, aquellas que están en el purgatorio más bajo, aquellas almas que están olvidadas. Que nadie se acuerda de ellas, nadie reza por ellas. Pueden ser protestantes, personas de otras religiones, familiares incluidos. Yo, por ejemplo, pues las ofrezco, ¿no? Por las almas del purgatorio en general, pero la gran mayoría de las veces las ofrezco por mis familiares fallecidos que yo he conocido, pero voy más allá. Padre, te ofrezco esta comunión por mis familiares que están en el purgatorio. Y voy nombrando nombre por nombre, en mi mente. Y luego digo, Señor, y por todos mis familiares que me han predecedido a través de los siglos. Puede ser un familiar mío, pues no sé, del siglo X, siglo XV, XVII, XVIII, XIX. Familiares que yo no he conocido, que pueden estar en el purgatorio perfectamente. Hay purgatorios muy, 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 pero que muy largos. Fíjense, si no recuerdo mal, en Fátima, una de las niñas recibió de la Virgen el siguiente mensaje, diciéndole que su amiga no iba a salir del purgatorio hasta el final de los tiempos. Imagínate, si el Señor tarda 1000 años en venir, pues esa niña va a pasar 1000 años en el purgatorio. O si tarda 2000, va a estar 2000 años en el purgatorio. Y fíjate, era una niña. No tuvo mucho tiempo de pecar. Imagínate tú y yo, que llevamos bastantes años más que ella. ¿Pero por qué tengo que ofrecer mi comunión? ¿Acaso eso les ayuda? Sí, les ayuda. Le hace el purgatorio más llevadero. Le acortamos el purgatorio. Y es una obra misericordiosa espiritual. Es más, la iglesia nos enseña, nos exhorta a hacerlo. Y según los santos y la iglesia, nos dice que eso es una obra de caridad enorme, enorme a los ojos de Dios. Y yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Porque nuestro amor no termina, no termina en este mundo.
Tú dices, es que mi abuelita falleció. E imaginamos que nuestra conexión, nuestro amor, pues hasta ahí terminó, ¿verdad? Hasta ahí llegó. No, el amor continúa más allá. Yo recuerdo en la homilía, yo aún era niño, en la homilía del funeral de un tío mío, de mi tío Salvador, que falleció cuando yo tenía 15, 16 años. No sé lo que dijo el sacerdote en el resto de la homilía, pero hubo una frase que a mí me impactó y dijo, el amor no hay quien lo mate. Eso va un poco en consonancia a lo que enseña San Pablo. Todos los dones van a pasar. El don de lenguas, de sanación, profecía, todo eso, ¿no? Pero el amor no pasa. Tu abuelita, aunque falleció, te sigue amando. Y tú sigues amando a tu abuelita. Ese amor no hay quien lo mate. Yo a veces trato de educar a mi hijo en este sentido. Pienso que soy aún joven, pero no sé lo que me puede ocurrir mañana. Y yo se lo digo a mi hijo. Digo, aunque yo muriera, tienes que saber que yo te sigo amando. Que aunque yo pasé esa puerta y cerré esa puerta a este mundo, desde el cielo o desde el purgatorio, te voy a seguir amando y te voy a esperar. Y voy a velar por ti. Desde el purgatorio voy a rezar más por ti, aún si cabe. Y desde el cielo igual. Es muy importante que nos eduquemos de esa manera, que la muerte no es el final. Y aunque muchos lo nieguen, las almas, ya sea en el purgatorio o sea en el cielo, sí saben lo que ocurre en este mundo. Todo no. Solamente lo que Dios les da a saber. Si tú estás enfermo o enferma, ese alma que está en el cielo o que está en el purgatorio sabe que tú estás enferma o que estás triste por él o por ella, lo sabe. Y fíjate lo que dice el padre cancelado, ¿no? Que ese padre que abandonó la fe y juntamente con él toda la familia quiso venir de nuevo, hacerse presente en este mundo para que su hija no cometiera el mismo error, abandonar la Eucaristía. Y por eso yo he puesto el ejemplo de Lázaro y el rico Epulón. Decía el rico Epulón para que ellos no vengan aquí donde yo estoy. O sea, tienen conciencia, se preocupan por sus familiares. Pero eso es una parábola, sí, de acuerdo, es una parábola. Pero el Señor no te va a contar en una parábola cosas de mentiras. Te está mostrando una enseñanza, un símil. Es más, podemos ver en el libro de Apocalipsis cómo las almas de los mártires, dice Apocalipsis, estaban bajo el altar de Dios. ¿Qué quiere decir bajo el altar de Dios? Que estaban en la presencia de Dios y le decían a Dios, Santo Dios, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? O sea, esas almas que habían muerto en manos de gente impía, sabían que esas almas que le arrebataron la vida, que esas personas que le habían arrebatado la vida, aún vivían y exigían justicia a Dios. Elías, Moisés, cuando se aparecieron,
junto a Jesús en la transfiguración del Señor, hablaban de lo que iba a acontecer en Israel. O sea, entonces, el mundo espiritual, nuestra vida en Dios, no está desconectada de este mundo. No es que esa persona falleció, ya no tiene ningún tipo de contacto con este mundo. Son raras las apariciones. No es que todos los días se te van a aparecer 20 almas. Los casos son raros y vienen con un motivo, ¿verdad? Y la iglesia sí reconoce que esos casos se dan. También hay que diferenciar las apariciones que son reales a apariciones inventadas o personas con diferentes enfermedades psiquiátricas que pueden estar inventándose cualquier tipo de estas cosas, ¿verdad? No todas las personas que dicen a mí se me apareció no sé quién, es cierto, ¿verdad? Por eso hay que saber discernir ese tipo de cosas. Y la iglesia, por supuesto, que sí cree que esas apariciones, pues sí existen. Ahora, como te estoy diciendo, no todas son reales. Por eso, pidámosle al Señor muchísimo por las benditas almas del purgatorio. Llevémosle todos los sufragios que podamos a esas pobres almas, porque en la medida que tú ores por ellas, también orarán un día por ti. Dios te guarde, Dios te bendiga.